¿Alguna vez has sentido que estás al borde de una tormenta? ¿Te despertaste un día y te diste cuenta de que los desafíos que te esperaban parecían insuperables? Quiero que pares un momento y pienses en cómo ha sido tu mañana. Se levanta de la cama, ya preocupado por lo que está por venir. Las obligaciones pesan sobre ti como una carga, la presión del trabajo, las relaciones, las exigencias diarias. En cuanto sus pies tocan el suelo, la batalla ya ha comenzado. ¿Lo sientes? Ese enredo de preocupaciones y ansiedades que intentan asfixiarte en las primeras horas del día. Yo, como siervo de Dios, vengo a deciros, nunca empieces el día sin pedirle fe a Dios. Esta es la clave que puede cambiar por completo la trayectoria de tu día. Cada día, cuando despierto, me postro ante el Señor en busca del sustento que solo Él puede proveer. ¿Sabes? He aprendido que lo primero que hago al despertarme no debería ser mirar el reloj ni los mensajes acumulados en mi móvil. La primera actitud debería ser entregar mi corazón a Dios y clamar por la fe que mueve montañas. En Mateo 17:20 encontramos una promesa poderosa. Si tienes fe, como una semilla de mostaza, puedes decirle a este monte, id de aquí para allá, y irá allí. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la magnitud de esta afirmación? Es como si Jesús dijera que la fe, aunque sea pequeña, es suficiente para afrontar cualquier desafío. La fe es más que un sentimiento, es un poder que transforma realidades. A través de él podremos mover montañas, superar obstáculos y ver cómo sucede lo imposible. Pero si sigues así, sin pedirlo, te desvincularás de la fuente de todo poder, de la vida que Dios desea infundir en ti. Ahora, quiero que evalúes cómo has empezado tus días. ¿Cuántas veces te has lanzado a tus preocupaciones sin antes buscar el rostro de Dios? Si no has pedido fe, tiendes a sentirte abrumado, asustado e incapaz de afrontar las dificultades. La vida viene y te lleva como una ola que rompe en la playa. Y cuando empiezan a formarse estas tormentas, te pilla desprevenido, sin el equipo necesario para resistir. Permítanme compartir un testimonio personal. Una vez me enfrenté a una gran decisión. Las opciones, las voces que resonaban en mi mente, intentaban desviarme del camino correcto. Estaba rodeado de dudas y ansiedades. Fue entonces cuando recordé este principio. Antes de dar cualquier paso, primero debo ponerme en oración y pedir fe. Con esto, no solo buscaba una decisión, sino la certeza de que Dios estaría conmigo en el camino, respondió el Señor. Él trajo claridad y firmeza a mi corazón, y en lugar de miedo, encontré paz. Hoy os imploro que aceptéis esta verdad como vuestra. No empieces el día sin pedir la fe que viene de Dios. Esta fe que no es solo un sentimiento temporal, sino una fuerza que ilumina la oscuridad, que trae esperanza donde no la hay. No tienes que enfrentarte solo a las tormentas de la vida. Dios está disponible, siempre a tu lado, esperando tu llanto. Al amanecer, haz la resolución de acercarte a Él. Reconoce que cada día es una nueva oportunidad para buscar su presencia y lo que Él tiene para ti. Grita a Él, porque solo con la fe resonando en tu corazón podrás mirar los desafíos y decir, creo que Dios está conmigo y nada puede sacudirme. Que empieces tu camino en presencia del Señor hoy, convirtiéndolo en un hábito diario. No permitas que la incertidumbre y el miedo dominen tu día. Empieza pidiendo la fe que solo Dios puede dar. A veces nos encontramos enredados en un torbellino emocional y espiritual, reconociendo que la vida no es sencilla y que a menudo pasamos por alto la profunda necesidad de fe. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo real que ha sido esto en tu vida? Todos vivimos tan ocupados con las rutinas y las incontables exigencias de la vida cotidiana que, sin darnos cuenta, olvidamos acudir a Dios. Esta falta de conexión, esta falta de diálogo constante con el Señor, crea fisuras en nuestra vida espiritual que pueden abrirse como abismos profundos, permitiendo que el enemigo infiltre nuestros pensamientos y corazones de formas sutiles y devastadoras. Debemos mirar esta realidad con una mirada seria y comprometida, intentando entender cómo la ausencia de fe puede vincularse a un enfriamiento en nuestra vida de oración. En Santiago 1:6 encontramos una advertencia clara. El que duda es como una ola del mar, sacudida y lanzada por el viento. Esto es poderoso, porque este pasaje refleja no solo nuestra condición, sino también el peligro al que nos enfrentamos. Cuando no buscamos su presencia, acabamos siendo arrastrados por cualquier circunstancia que se presente en nuestras vidas.
Las dudas que surgen en momentos críticos pueden llevarnos a la ruptura de la fe y nos encontramos al borde del abismo sin saber a dónde acudir. Así que quiero que reflexiones profundamente. ¿Tu vida de oración se está convirtiendo en una práctica rara? ¿O, aunque reces, lo has hecho con el corazón distante, simplemente cumpliendo una obligación? El Señor quiere una relación genuina con nosotros, quiere un diálogo diario que nos fortalezca y nos mantenga firmes. Si hoy sientes que tu fe flaquea, que tu camino con Dios ya no es el mismo, quizás estés experimentando un enfriamiento que urgentemente necesita ser restaurado. El enemigo aprovecha este espacio. Cuando menos lo esperamos, nos encontramos cautivos del miedo y la inseguridad, y la vida parece cada vez más sombría. Permíteme compartir una experiencia que pueda ilustrar esto. Una vez me enfrenté a una gran decisión. Las opciones se multiplicaron. Las voces que resonaban en mi mente intentaban desviarme del camino correcto. Estaba rodeado de dudas y ansiedades, como un barco a la deriva en un mar desconocido. Fue entonces cuando recordé este principio fundamental. Antes de dar cualquier paso, primero necesitaba ponerme en oración y pedir la fe que viene de Dios. Esta fe no es una fe vacía ni un mero deseo. Es una certeza que surge de una relación íntima con el Altísimo. Con este acto, no solo buscaba claridad de dirección, sino la certeza de que Dios estaría conmigo en el camino. Y Dios respondió. Él trajo claridad y firmeza a mi corazón, y en lugar de miedo encontré paz. El Señor convirtió la confusión en seguridad. Y esa es la verdad que quiero que tomes como tuya hoy. No empieces tu día sin establecer esta conexión primordial con el Creador. Esta fe no es solo un sentimiento temporal. Es una fuerza que ilumina la oscuridad y trae esperanza donde parece no haberla. No tienes que enfrentarte solo a las tormentas de la vida. Dios siempre está disponible, a tu lado, esperando tu clamor, listo para derramar su gracia y poder sobre ti. A menudo, en las primeras horas de la mañana, cuando el sol empieza a salir en el horizonte, hago la resolución de acercarme a Él. Es un momento sagrado, en el que reconozco que cada día es una nueva oportunidad para buscar su presencia y lo que Él tiene para mí. Al clamarle, permito que mi vida sea dirigida por su Espíritu. Solo con la fe resonando en mi corazón, podré mirar los desafíos y decir, creo que Dios está conmigo y nada puede sacudirme. Que comiences hoy tu camino en presencia del Señor, convirtiéndolo en un hábito diario, un compromiso sin reservas. La realidad es que no podemos ignorar la importancia de perseverar en la oración. Cada uno de nosotros debe entender que estamos llamados no solo a orar, sino a orar con fervor. La batalla que se libra a nuestro alrededor no es solo física, sino también espiritual, y esta lucha requiere vigilancia constante y oración ferviente. El enemigo es astuto e intenta alejarnos de la dependencia que tenemos de Dios, y si no somos conscientes de ello, podemos desviarnos poco a poco del camino. Además, la lucha diaria requiere un enfoque firme en nuestra búsqueda de Dios. Ojalá abrieras los ojos y vieras la belleza del compromiso de rezar. Poner a Dios primero no es solo un acto de fe, es una posición que cambia la configuración de tu vida. Al despertar y hacer de la oración tu prioridad, te pondrás una armadura espiritual que te ayudará a resistir las tentaciones y presiones del mundo, porque, según la palabra, si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra? Romanos 8:31. Por lo tanto, cuando enfrentes dificultades, acude a la fuente de tu fuerza. Te animo a que lo pongas en práctica. Puedes preguntarte, ¿qué me ha estado impidiendo rezar como deseo? Escucha a tu alma. A veces son distracciones, el ritmo acelerado de la vida o incluso la falta de fe, pero el Señor está dispuesto a rescatar cualquier corazón que venga a Él. Esta decisión te permitirá experimentar sus promesas en tu vida a diario. Así que, pongámoslo en práctica. Coge tu Biblia, busca un lugar tranquilo y empieza a dialogar con Dios. Crea un espacio para escuchar su voz, que Él sirva a tu espíritu. Si no sabes por qué rezar, empieza simplemente dando gracias. Reconoce las bendiciones que Él ya te ha dado. Pide dirección, fortaleza, y cambia tu atención de la ansiedad a la paz que Él promete. Entonces, tu vida se transformará y verás una nueva luz brillar en cada situación que enfrentes. Quiero que sepas, cada mañana es una nueva oportunidad para fortalecer tu fe y tu conexión con Dios, y al hacerlo, te estarás preparando para todas las dificultades y desafíos que puedan surgir.
No permitas que el miedo y la incertidumbre dominen tu vida. El Señor te espera, dispuesto a mostrarte que con Él puedes enfrentarlo todo. Recordad, queridos, la vida es un camino continuo de fe, y cada paso que damos hacia Dios deja un impacto eterno. Al sumergirnos en este camino de oración y entrega a Dios, debemos reconocer que la oración a menudo se considera solo un último recurso. Déjame compartir una idea que puede cambiar tu perspectiva. Lo que realmente necesitamos entender es que la oración no es un simple acto de pedir, es la línea de comunicación que Dios ha abierto entre Él y nosotros, una conexión directa con la fuente de toda sabiduría, poder y amor. Es el medio por el cual podemos profundizar nuestra relación con Él, fortalecer nuestra fe y, lo más importante, ver transformadas nuestras vidas. Por eso, cuando te despiertes cada día, deberías hacer de la oración tu prioridad. Alejarse del ajetreo de la vida cotidiana y pasar tiempo con Dios no es solo una buena idea, es una necesidad vital. Cuando nos comprometemos a buscar a Dios a primera hora de la mañana, nos preparamos espiritualmente para lo que está por venir. En mi vida, me he dado cuenta de que las mañanas en las que invierto mi tiempo en oración son las que más marca la diferencia en mi día. Esto no ocurre por arte de magia, sino porque pongo a Dios en el centro, y al hacerlo, invito a su guía, protección y sabiduría en los desafíos que enfrento. Hablemos de la importancia de tener un espacio dedicado a la oración. No tiene por qué ser grande ni complicado. Una silla cómoda, una esquina de tu habitación o incluso un banco en el parque pueden convertirse en un altar sagrado. Lo que importa es que sea un lugar donde te sientas cómodo y donde tus distracciones sean mínimas. Cuando estés en un lugar adecuado, permite que tu mente y tu corazón se calmen. Respira hondo y sabe que estás entrando en la presencia del Padre, que te ama profundamente. Es un tiempo en el que puedes despojarte de tus preocupaciones y vestirte con la paz que solo Él puede proporcionar. Con esto, también quiero que consideres la práctica de la gratitud como una parte fundamental de tu vida de oración. En lugar de presentar solo una lista de peticiones a Dios, comienza tus diálogos con acción de gracias. Alabad a Él por quien es y por todo lo que ha hecho por vosotros. El Salmo 104 nos enseña: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus patios con alabanza. Dale las gracias y bendice su nombre. Esta actitud cambia la perspectiva de cuándo nos acercamos al Señor. Por mucho que haya desafíos, siempre hay motivos para estar agradecidos. La gratitud abre la puerta para que el Espíritu Santo actúe en nuestros corazones, llenándolos de alegría. Y ahora, mientras rezáis, recordad que la comunicación es una calle de doble sentido. Dios desea hablarte. Tómate un momento de silencio durante tus oraciones. Escucha lo que tiene que decir. Puede parecer sencillo, pero muchos de nosotros no escuchamos porque siempre estamos tan ocupados hablando. Meditar en la palabra, leer pasajes bíblicos y reflexionar sobre ellos es una forma hermosa de escuchar la voz de Dios. Tiene mensajes poderosos que pueden guiar, corregir, animar y sostener tu vida. A medida que profundizamos en su palabra, encontramos las respuestas que necesitamos. Recuerda que la oración no es solo para ti. También debe incluir la intercesión para los demás. Cuando oramos por nuestras familias, amigos, colegas e incluso por quienes no conocemos, estamos participando activamente en el plan de Dios para el mundo. En 1 Timoteo 2:1-2 se nos instruye: hermanos y hermanas, primero recomiendo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad. La oración intercesora crea conexiones de amor y solidaridad que transfieren la energía de Dios a la vida de quienes necesitan su intervención. Ahora, quiero que consideréis el poder transformador de la oración no solo en nuestras vidas, sino en la sociedad en general. Cuando nos unimos en oración, en acuerdo, como está escrito en Mateo 18:19, os digo, si 2 de vosotros en la tierra estáis de acuerdo en todo lo que pediréis, será por vosotros por mi Padre que está en los cielos. Eso es poderoso. Imagina lo que puede pasar si el equipo de tu iglesia se une en oración por una causa. Imagina lo que puede pasar si te unes a un grupo de amigos para rezar por sus familias, por situaciones que requieren intervención divina. Ese es el tipo de poder que surge de unirse en la oración. Sin embargo, entiendo que muchos tienen dudas sobre la efectividad de la oración. Es común sentirse desanimado si las cosas no salen como esperamos, o si las respuestas parecen llevar mucho tiempo. Aquí es donde debemos recordar
que Dios obra en su propio tiempo. La respuesta puede no ser la que imaginamos, pero confía en que esperar también forma parte del proceso. Él está moldeando nuestros corazones, enseñándonos a depender de Él y a esperar con esperanza. En Romanos 12:12 se nos instruye a alegrarnos en la esperanza, ser pacientes en la tribulación, perseverar en la oración. Si ves que estás luchando con la incertidumbre y el desánimo, no dudes en buscar apoyo. Hablar con otros hermanos en Cristo, compartir tus luchas y orar unos por otros puede traer mucho alivio. La comunidad es fundamental en nuestro camino de fe. Y actividades como estudios en grupo, retiros o momentos de consagración pueden renovar tu espíritu. Para terminar, quiero que lleves estas verdades a tu corazón. La oración es la clave que abre la puerta a la intimidad con Dios. No subestimes el poder que tienes para postrarte ante el Creador del universo. Anhela una relación auténtica contigo, donde cada conversación cuente, cada súplica importe, cada momento sea valioso. Cuando te dedicas a esta práctica, descubrirás una paz que va más allá de toda comprensión, un amor que supera cualquier adversidad. Así que te invito a levantarte y hacer de la oración la parte más valiosa de tu vida, que cada intercesión, cada grito y cada acción de gracias te guíen por un camino de alegría, confianza y comunión con Dios. Hoy puede ser el día en que tu vida de oración se transforme para siempre, y eso comienza ahora, en este mismo momento. Ánimo, querido hermano, querida hermana. El Señor está contigo y listo para inundar tu vida con su presencia. Emprendamos juntos este viaje de fe y oración que cambiará no solo nuestras vidas, sino el mundo que nos rodea. Mientras continuamos este camino de fe y reflexión sobre la oración, debemos abordar ahora un aspecto esencial: la batalla espiritual que se desarrolla a nuestro alrededor. Si hay algo que debemos entender profundamente, es que, como hijos de Dios, estamos inmersos en una lucha que a menudo no vemos con nuestros ojos físicos, pero que es tan real como el aire que respiramos. Efesios 6:12 nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Estas palabras nos revelan que esta batalla no es solo una metáfora. Existe una realidad espiritual en la que la oración se convierte en nuestro arma más poderosa. Cada vez que te arrodillas en oración, en realidad estás participando en esta lucha cósmica. A menudo nos sentimos desanimados por los problemas cotidianos, pero es importante recordar que estos desafíos suelen formar parte de una guerra mayor. El enemigo sabe que la oración es efectiva. Le teme porque sabe que puede cambiarlo todo, y por eso lucha contra la práctica de la oración en nuestras vidas. ¿Sabías que cuando oramos defendemos la verdad, la justicia y la luz contra la oscuridad? Mientras rezas por tu vida, tu familia, tu ciudad, tu nación e incluso el mundo, no solo estás enviando palabras al cielo, estás invocando el poder de Dios para intervenir en situaciones que parecen imposibles. Cada oración tuya se convierte en una declaración de guerra contra el enemigo, y debemos abordar la oración con esa mentalidad. Es a través de él que nos convertimos en guerreros en el reino de Dios. Quiero que consideréis la parábola del semi-ator, que se encuentra en Lucas 8:4-15. El Señor explica que la palabra está sembrada en nuestros corazones y que cada uno de nosotros es la tierra. El caos de la vida, las preocupaciones, la riqueza y las tentaciones pueden ahogar esa semilla. Es a través de la oración que cultivamos la tierra de nuestro corazón y permitimos que la semilla germine y dé fruto. Observa cómo el enemigo intenta robar la palabra que ha sido sembrada. Quiere evitar que la semilla dé fruto. Pero es en la oración donde se hace posible resistir esta embestida. Por eso, primero que nada, necesito que entiendas la importancia de estar siempre vigilante. La palabra nos exhorta a estar alerta y a orar en todo momento. Cuando tenemos esta disciplina de orar a menudo, incluso sin peticiones específicas, nos volvemos más sensibles a los impulsos del Espíritu Santo. Podemos actuar de forma más eficaz y estar preparados para responder cuando surjan oportunidades de intercesión a nuestro alrededor. Ahora, reflexionemos también sobre los momentos en los que la oración es una lucha. Estoy seguro de que, si eres honesto contigo mismo, reconocerás que hay días en los que es difícil rezar. Puede que sientas que tu mente está dispersa o que tu corazón está cansado. Esto es normal y nos pasa a todos.
Es en estos momentos cuando necesitamos fortalecernos en la verdad de que la oración es una batalla. Sin embargo, no te desanimes. Cuando te sientes débil, debes recordar que es en la debilidad donde se perfecciona la fuerza de Dios. En 2 Corintios 12:9, el Señor nos dice que su gracia es suficiente y que su poder se cumple en la debilidad. Por eso, no dudes en entregar tus luchas a Dios. Quiero animarte a que observes tus oraciones como una lucha espiritual. Cuando sientas que es difícil orar, debes saber que, en realidad, es una oportunidad para crecer y acercarse a Dios. Hablad con Él sobre estas dificultades. No te sientas avergonzado. Es un Padre que acoge tus luchas y tus dudas con amor. Al abrirte, le permites actuar en tu vida de formas que nunca imaginaste. Otra clave poderosa que se nos da en la guerra espiritual es orar juntos. En Mateo 18:19, Jesús nos recuerda que si dos o más están reunidos en su nombre, Él está presente. Y cuando nos unimos en oración, formamos un cordón triple que no se rompe fácilmente. Esto se refiere a una fuerza que se multiplica a medida que compartimos las cargas de los demás. Cuando nos reunimos para orar, no solo nos fortalecemos, sino que también creamos una red de protección alrededor de los demás. Puede que ahora no te des cuenta, pero hay fuerza y ánimo en la comunión que nos ayuda a ver lo que Dios puede hacer. Y a pesar de todo esto, no puedo evitar recordarte la importancia de la oración de alabanza. Esta es una parte clave de nuestra guerra espiritual. Cuando alabamos, estamos honrando a Dios, y esto no solo alegra su corazón, sino que también confunde los planes del enemigo. En 2 Crónicas 20, vemos un claro ejemplo de cómo la adoración se ha convertido en un arma poderosa. Cuando el pueblo de Judá se enfrentaba a una situación imposible, no enviaba guerreros a la batalla. En cambio, enviaron fieles, y a través de la adoración vieron a Dios actuar de maneras asombrosas. Así que no subestimes el poder de los elogios. En momentos difíciles, levántate y empieza a alabar. Alabad no solo vuestras peticiones, sino quién es Dios. Adórale por sus promesas y por lo que puede hacer en tu vida y en la de los demás. La adoración va mucho más allá de lo que podemos ver o sentir. Es la expresión de una fe que surge en medio del caos. En estos momentos en los que nos enfrentamos a una intensa batalla espiritual, recuerda que la oración es la clave que abre las puertas del cielo. Es el medio de conectar con el poder divino. Al entrar en oración, prepárate para verte transformado en el proceso. Conoce las verdades que Dios tiene para ti, porque Él está moviendo tu vida, aunque no lo parezca. Por último, quiero animarte a que actúes. Comprométete con la oración, no solo como un ritual, sino como una práctica que moldea tu vida. Encomienda tus luchas al Señor y deja que Él te guíe a través de las tormentas y las batallas. Abraza la totalidad de la vida de oración, adoración e intercesión. Elige ser un guerrero en el reino de Dios y permite que el Señor te use como un instrumento poderoso para impactar no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. La victoria ya se ha conseguido en la cruz, y es a través de la oración que podemos vivir en ella cada día. Fortalecen su fe, valoren el poder de la oración y continúen luchando esta batalla con valor y esperanza. Que tu vida se convierta en un testimonio vivo del poder de Dios en acción. Mientras continuamos este profundo viaje sobre la oración y sus poderosos efectos en nuestras vidas, quiero que reflexionéis sobre lo que realmente significa a nivel práctico y diario. La oración no es solo una práctica espiritual, es una base que moldea nuestras vidas, nos conecta con Dios y nos capacita para afrontar las luchas que inevitablemente surgen. Por ello, es fundamental convertir la oración en un verdadero estilo de vida, algo que esté entretejido en cada aspecto de quienes somos. Comencemos hablando de la disciplina que implica la vida de oración. En el mundo frenético en el que vivimos, nos encontramos con muchas distracciones que pueden desviar fácilmente nuestra atención de lo que realmente importa. La falta de disciplina en la oración puede llevar a un debilitamiento de la fe y de nuestra conexión con Dios. ¿Cómo podemos cultivar esta disciplina? Primero, es esencial establecer un momento fijo para rezar. Así como tienes compromisos importantes en tu vida diaria, la oración debe ser una prioridad en tu agenda, ya sea por la mañana, antes de empezar el día, o por la tarde. Mientras reflexionas sobre lo ocurrido, elige un momento que te funcione y mantén ese compromiso. Si Jesús, nuestro ejemplo supremo de amor y devoción, se retiró para orar, ¿cuánto más lo hacemos nosotros, que somos imperfectos y necesitamos la gracia divina?
En Lucas 5:16 leemos que se retiró a lugares solitarios y rezó. La práctica de la oración no debería ser algo que hagamos de forma esporádica, sino un respiro constante de nuestra vida espiritual. A medida que te comprometas con este tiempo, empezarás a notar un cambio en tu espíritu. No se trata solo de las palabras que dices en esas horas, sino de la disposición de tu corazón. Además de crear un espacio y tiempo dedicados a la oración, también puedes crear un entorno que te inspire. Crear un altar puede ser un recordatorio poderoso de la presencia de Dios en tu vida. Esto podría ser una pequeña mesa con tu Biblia, un libro de oraciones, fotos de seres queridos por los que rezas, y cualquier otra cosa que te ayude a centrarte en este momento sagrado. Al visualizar este espacio, tu corazón se prepara para buscar el rostro del Padre. Esto transforma la oración en algo más que un momento, sino en un encuentro con Dios. Otro elemento muy importante a considerar es la meditación sobre la palabra. La oración no es solo hablar con Dios, también es escuchar lo que Él tiene que decirnos. En el Salmo 105 encontramos la frase: Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Esto nos enseña que, al combinar la oración con la meditación sobre las Escrituras, somos guiados e iluminados en nuestro camino. Cuando eres capaz de recordar las promesas de Dios mientras oras, no solo te fortaleces en tu fe, sino que también te alineas con la voluntad de Dios. Y si te preguntas cómo se aplica esto a tu vida, te invito a escribir versículos que hablen directamente de tus circunstancias. Escríbelas y úsalas en tus oraciones, recordando que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Cuando clamas por sanación, revisas versículos que prometen salud. Si buscas paz, medita en pasajes que hablen de tranquilidad en medio de la tormenta. Tus oraciones se volverán más poderosas y efectivas a medida que profundices en la palabra. Nunca subestimes el poder de testificar sobre respuestas a las oraciones. Su narrativa de fe tiene el potencial de animar y fortalecer a otros en su camino. Cuando compartes cómo Dios respondió a una oración, estás testificando de su poder, y esto genera fe en el corazón de quienes te rodean. En Apocalipsis 12:11, leemos que vencieron al enemigo con la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Tu historia es un arma poderosa contra las mentiras del diablo. Convierte tus victorias en testimonios que inspiren a otros en la fe. Además, no podemos ignorar la importancia vital de la oración comunitaria. En la Biblia, no vemos a los discípulos siguiendo a Jesús de forma aislada. Siempre estaban unidos, rezando juntos. En Mateo 18:20, Jesús prometió: porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando oramos juntos, creamos un ambiente de fortaleza y ánimo, y esto es fundamental. Puede ser un grupo pequeño, una reunión de oración de tu iglesia, o incluso amigos que se reúnen para buscar el rostro de Dios. La unidad en las oraciones genera una fuerza multiplicativa en nuestra vida espiritual. También recuerda que hay momentos en los que puedes sentir que tus oraciones no se escuchan. Es esencial en esos momentos actuar con fe. Santiago 5:16 nos exhorta: la oración del hombre justo es poderosa y eficaz. La incertidumbre puede ser una trampa que el enemigo utiliza para desviar su atención de la verdad. No dejes que las dudas te paralicen. Si no ves resultados de inmediato, sigue confiando. Dios puede estar actuando de formas que tú no estás viendo. A veces la respuesta es un no o un no ahora. Y aprender a confiar en la soberanía de Dios es una parte integral de la vida de oración. Mientras recorremos este camino de fe, puede que te sientas animado a adoptar no solo una vida de oración constante, sino también una vida de adoración. Cuando alabamos, estamos exaltando a Dios y reconociendo su grandeza. El culto no debería celebrarse solo en tiempos de adoración congregacional, sino que debería ser una expresión diaria. En tiempos felices, debemos alabar. En tiempos de dolor, también debemos elogiar. Cambia nuestra perspectiva y crea un entorno donde Dios puede habitar. Como en Salmos 22:3, donde dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Al adorarle, atraemos su presencia. En conclusión, querido hermano, querida hermana, quiero que salgáis de aquí con una nueva perspectiva sobre la oración. Cambia tu mentalidad. Haz que la oración no sea una obligación, sino una parte preciosa de tu vida. Crea un estilo de vida de oración y conexión constante con Dios. Cuando haces esto, tu vida se convierte en un testimonio del poder que proviene de la comunión íntima con el Padre,
Que tus oraciones se conviertan en una fuente que brote de un corazón que busca, adora y confía en el Señor. Que tu camino de oración se convierta en una fuente de renovación, fortaleza y esperanza. El Señor está presente y anhela tu búsqueda. Vivir en oración es vivir en poder. Que Dios bendiga tu vida y te guíe en cada paso de este magnífico viaje de fe y oración. Amén. Al acercarnos al final de este camino, es vital que entendamos que la oración y la adoración no son solo elementos aislados de nuestra vida espiritual, deben integrarse en todo lo que hacemos. Nuestro llamado como seguidores de Cristo es vivir en un estado continuo de comunión, donde cada palabra, cada acción y cada pensamiento están moldeados por esta relación íntima con nuestro Dios. Y esto nos lleva al meollo de la vida cristiana. ¿Cómo hacer de esta práctica un reflejo de nuestro testimonio a través de nuestras acciones y palabras? Comprender la relación entre la oración y la acción es esencial. No podemos pensar en la oración como un sustituto de la acción, ni tampoco como la ausencia de oración. Van de la mano. Cuando oramos, debemos estar preparados para actuar según las respuestas que recibimos. Hay una historia poderosa en Hechos 16 que habla de Pablo y Silas, prisioneros por su fe. Incluso en prisión, cuando todo parecía perdido, no se rindieron. En cambio, rezaban y alababan a Dios. ¿Y qué pasó? Un gran terremoto rompió las cadenas que los ataba. ¿Ves la conexión? La oración, combinada con la acción de elogiar, resultó en una intervención divina que transformó la prisión en libertad. En nuestras propias vidas estamos llamados a practicar la misma fe activa. A veces oramos por cambio y liberación, pero no estamos dispuestos a actuar cuando nos llevan a tomar una postura, a dar un paso de fe. Dios espera que actuemos en respuesta a nuestras oraciones, y eso no significa que tengamos que ser perfectos. El Señor usa a personas imperfectas para cumplir sus propósitos divinos, así que no dejes que el miedo o la duda te impidan actuar. A menudo es en este acto de valentía donde veremos manifestarse la mano de Dios. Al reflexionar sobre la oración y la adoración, también deberíamos considerar la necesidad de estar en sintonía con la voz del Señor. En Juan 10:27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Necesitamos cultivar un corazón que escuche, que preste atención a lo que Dios dice. A veces pasamos tanto tiempo hablando en oración que olvidamos dejar espacio para que Él responda. La oración es una conversación, y toda buena conversación necesita diálogo. Una forma eficaz de escuchar la voz de Dios es a través de la meditación sobre las Escrituras. Cuando leemos la Biblia, debemos hacerlo con el corazón abierto y la disposición a recibir. Meditar sobre un versículo significa no solo entender su significado, sino permitir que cree una transformación interior. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios a través de este texto? ¿Cómo me llama a vivir esto en la práctica? En mi propia vida, ha habido días en los que he parecido desorientado y sin rumbo. Recé por claridad, pero parecía que las respuestas no llegaban. Pero cuando dirigí mi atención a la palabra y medité en ella con sinceridad, comenzó a brillar una nueva luz. Mis sentidos comenzaron a agudizarse y vi explícitamente varias pistas que Dios dejó en mis planes y en mis deseos. Este acto de conectar la oración y la palabra es fundamental para recibir la dirección divina en nuestras vidas. Ahora, hablemos de un aspecto esencial que no debe ser ignorado: la oración como forma de intercesión. Cuando oramos por nosotros mismos, esto es importante, pero no debemos olvidar que también estamos llamados a interceder por los demás. El amor al próximo forma parte de la vida cristiana. En 1 Timoteo 2:1-2 encontramos la instrucción de que debemos orar por todos. Primero os exhorto a que se hagan depreciaciones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por reyes y por todos los eminentes. Esto nos muestra que la oración debe ser un puente que nos conecte con las necesidades del otro. Cuando nos ponemos en oración por quienes nos rodean, amigos, familia, vecinos, incluso líderes, actuamos como mediadores. Un ejemplo poderoso de intercesión que se refleja claramente en las Escrituras es el del profeta Moisés. En Éxodo 32, después de que el pueblo de Israel pecara contra Dios, Moisés intercedió por ellos, pidiendo misericordia. Esto nos enseña que la intercesión puede incluso revertir situaciones que parecen imposibles. Puede ser la clave que Dios está usando para abrir puertas de bendición en la vida de alguien. Y cuando hablamos de intervenir,
¿Cómo podemos hacerlo de forma práctica? Una forma es llevar una lista de oración. Registra los nombres y necesidades de quienes estás rezando. Esto no solo te mantiene concentrado, sino que también te ayuda a recordar las respuestas y los milagros. Cada vez que veas a Dios actuando en esa situación, puedes escribir la respuesta y convertirla en un testimonio, glorificando a Dios por su fidelidad. Por último, quiero animarte a que veas la oración y el culto como una forma de guerra espiritual. En Efesios 6, 10, 18, Pablo nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios, y una de las armas mencionadas es la oración. Ve tu vida de oración como una espada que blandes contra las fuerzas del mal. No se trata solo de la batalla que enfrentamos en nuestras vidas. Se trata de la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor. Y cuando oramos, proclamamos la lucha y afirmamos que en Cristo tenemos la victoria. Aquí es crucial recordar que no estamos luchando contra carne y hueso, sino contra principados y poderes. Por eso, con la oración, nos mantenemos firmemente del lado de Dios, invocando su poder sobre las situaciones que nos rodean. En Romanos 8:31 se nos recuerda: si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra? Estamos seguros de que cuando invocamos a Dios en oración, nos enfrentamos a las esferas espirituales que buscan desviarnos del propósito de Dios. Cada grito es una declaración de fe, una afirmación de que sabemos que Dios está actuando en nuestro nombre. Al cerrar esta poderosa serie de reflexiones sobre la oración y la adoración, quiero que todos recuerden que vuestra vida de oración es un reflejo de vuestra relación con Dios. Estar dispuesto a buscar, escuchar y actuar protege contra la inercia espiritual. Involúcrate en tu comunidad e intercede por los demás. Y nunca olvides, en la oración puede ser el cambio que quieres ver. Que Dios bendiga tus oraciones y la transformación que surge de un corazón dedicado a Él. Que toda tu vida se convierta en un canto de alabanza a tu Señor y que tus oraciones resuenan en su presencia como una ofrenda placentera. Amén. Hoy, al concluir nuestro estudio sobre la oración y el culto, quiero invitaros a reflexionar más profundamente sobre el impacto que estas prácticas pueden tener en nuestras vidas y en nuestro entorno. Cuando hablamos de oración, no nos referimos solo a una serie de palabras pronunciadas en un momento específico. Estamos hablando de una relación viva y dinámica con el Creador del universo. Es una comunicación continua que puede transformar no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Piensa un momento en lo que significa tener una relación personal con Dios. En Efesios 3:20, la palabra nos dice que aquel que puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, según su poder que obra en nosotros. Esto nos recuerda que cuando oramos, no estamos limitados a lo que podemos imaginar, porque Dios es capaz de lograr mucho más de lo que nosotros podemos concebir. Esto debería impulsarnos a orar con valentía y expectación. Pero para que esto ocurra, debemos entender que la oración no es solo cuestión de pedir. También es una actitud del corazón. ¿Cómo podemos cultivar esta actitud en nuestras vidas? Primero, debemos acercarnos a Dios con gratitud. En Filipenses 4:6-7 se nos advierte que no nos preocupemos por nada, pero en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, debemos presentar nuestras peticiones a Dios. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos recuerda las bendiciones que hemos recibido. Cada oración que oramos, ofrecida con un corazón agradecido, se convierte en un acto de adoración que agrada a Dios. Empieza a enumerar tus bendiciones y observa cómo transforman tu corazón y tu mente mientras avanzas hacia el trono de la gracia. Además de cultivar un espíritu agradecido, es imprescindible que reconozcamos la soberanía de Dios. La composición de David en el Salmo 6:10 nos dice: «Quietos y sabed que yo soy Dios». Esto se convierte en un llamado a postrarnos ante el Señor, reconociendo que, a pesar del caos que nos rodea, Él sigue teniendo el control. Cuando oramos, tenemos la oportunidad de calmarnos con la seguridad de que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Y esto nos fortalece, renovando nuestra esperanza y fe, porque sabemos que estamos entregando nuestras preocupaciones a aquel que puede hacerlo todo. Cuando la vida se vuelve intensa y las circunstancias abrumadoras, es muy fácil perder el enfoque. En momentos como estos, la oración se convierte en un refugio seguro. Es en su presencia donde encontramos la paz. Recuerda que la oración no es un montón de información para Dios. Es un momento de entrega, un momento en el que abrimos el corazón y nos permitimos moldear.
al llevarle nuestras ansiedades, como se describe en 1 Pedro 5:7, donde se nos exhorta a lanzar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él ha estado cuidando de nosotros. Nuestras preocupaciones disminuyen a medida que nuestra visión de Dios se amplía. Otra pregunta a abordar es cómo podemos usar nuestras experiencias de oración para impactar el mundo que nos rodea. Cuando la oración se convierte en un modo de vida, implica no solo nuestros deseos, sino también el clamor por las necesidades del mundo. En Lucas 10:2, Jesús nos instruye a orar al Señor de la cosecha para que envíe trabajadores a su cosecha. Nos llama a actuar y a interceder por quienes están perdidos o necesitan ayuda y esperanza. La oración también nos lleva a la acción en favor de los demás, y esto nos convertirá en instrumentos de cambio. Quiero desafiaros a ampliar vuestra visión de la oración más allá de vosotros y vuestra familia. ¿Cómo podemos llegar a nuestra comunidad mediante la intercesión? Hay personas a tu alrededor que esperan a que clames al Señor por ellas. Cuando oramos, debemos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, que nos guiará hacia necesidades específicas. No se trata solo de lo que queremos, se trata de lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Permite que el aliento de Dios fluya en tus oraciones. Y mientras intercedemos por nuestra comunidad, no podemos olvidar a quienes enfrentan dificultades, vicisitudes e incluso persecución por su fe. En Hebreos 13:3 se nos recuerda: recordad a los que están en prisión, como si estuvierais atados a ellos, y a los que están siendo maltratados, como si vosotros mismos sufrierais. Este versículo nos llama a ser empáticos y activos en la vida de quienes sufren. No podemos permanecer indiferentes a los desafíos que enfrentan nuestros hermanos y hermanas. Debemos orar por ellos y, cuando sea posible, tender la mano en señal de apoyo. Además, la oración debe ser una expresión de la misión de la Iglesia. Cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tiene un papel clave en la expansión del reino de Dios. Cuando intercedemos por el Evangelio y por los misioneros de todo el mundo, estamos ayudando a difundir la luz en medio de la oscuridad. Esto nos convierte en parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. En Mateo 28, 19, 20, se nos encarga ir y hacer discípulos de todas las naciones. La oración debe ser la fuerza motriz detrás de esta misión. Cuando nos equipamos con la armadura de Dios y entramos en la guerra espiritual con fervientes oraciones, estamos preparando el camino para que el reino de Dios avance. La intercesión es una acción poderosa que debe realizarse con la certeza de que el mismo Dios que creó el cielo y la tierra se preocupa por la salvación de las almas y espera que tú marques la diferencia. Al ampliar nuestro enfoque, recordemos también que la oración puede ser un acto de adoración en sí mismo. A veces la vida nos presenta situaciones que pueden dejarnos desanimados y sin esperanza. En esos momentos, cuando sentimos que nuestras oraciones ya no son efectivas, es hora de adorar. En el Salmo 34:1, David declara: bendeciré al Señor en todo momento, su alabanza estará continuamente en mi boca. Adorar en dificultades es un acto de fe que da fe a nuestra confianza en Dios, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. La adoración cambia el ambiente que nos rodea y transforma nuestros corazones. Al llegar al final de este mensaje, quiero que sientas un llamado renovado a la acción, a la oración y a la adoración. Es una invitación a transformar estos aspectos en una parte vibrante e indispensable de sus vidas. Al comprometerte con la oración en todas sus formas, intercesión, acción de gracias, adoración, tu propia vida se verá impactada de formas extraordinarias. Que cada uno de nosotros, al salir de aquí, se comprometa a buscar a Dios no solo en tiempos de necesidad, sino en todas las circunstancias. Que nuestras oraciones sean un reflejo de la lectura de la palabra y su aplicación en nuestra vida diaria. Que nuestras vidas de adoración brillen con la luz de Cristo en medio de un mundo que tanto le necesita. Que la gracia del Señor esté con todos vosotros mientras os dedicáis a vivir una vida de oración ferviente y adoración vibrante. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros y que vuestras oraciones se conviertan en ecos de su gloria en una generación sedienta de verdad. Amén. En este último bloque, quiero que profundicemos en las respuestas que podemos dar a las oraciones y enseñanzas que recibimos. ¿Qué significa realmente vivir una vida que refleje lo que Dios nos llama a hacer? ¿Cómo podemos ser verdaderos portavoces de sus promesas y al mismo tiempo manifestar su amor y su gracia en este mundo necesitado?
Primero, al reflexionar sobre la oración y la adoración, no debemos perder de vista el aspecto más esencial, la obediencia. En Juan 14:15, Jesús nos dice directamente: Si me amas, guardarás mis mandamientos. Este mandamiento es una invitación a una vida de acción, una acción basada en la fe, que se nutre de la oración y que, en consecuencia, da lugar a frutos visibles en nuestra vida diaria. La obediencia es la respuesta natural a nuestra adoración y oración. Cuando oramos y adoramos, nos acercamos al corazón de Dios, y nuestro deseo debe alinearse con el suyo. Por tanto, debemos estar preparados para actuar según su guía, aunque nos lleve a zonas de incomodidad. Cuando hablamos de ser un reflejo del amor de Dios en el mundo, es importante recordar que nuestros actos de bondad y compasión dan testimonio de la eficacia de nuestra oración y adoración. Cada día tenemos la oportunidad de ser los instrumentos de Dios para transformar las realidades que nos rodean. Mateo 5:16 nos dice: Así hace brillar vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras vidas deberían ser como una luz que atrae a otros hacia Cristo, una luz alimentada por la conexión continua que tenemos en la oración. En nuestras intercesiones debemos recordar que no solo oramos por las necesidades de nuestras vidas o de nuestras familias. Debemos ampliar nuestra visión para incluir a quienes luchan en campos de batalla espirituales. Piensa en quienes están viendo sus vidas devastadas por la miseria, la destrucción y la injusticia. Al observar el mundo que nos rodea, queda claro que las necesidades son grandes y a menudo abrumadoras. En Romanos 10, 14, 15, Pablo pregunta: ¿Cómo invocarán entonces a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que predice? Esto es una convocatoria al cuerpo de Cristo. Estamos llamados a usar nuestras voces, nuestras oraciones y nuestras acciones para llevar el Evangelio a los perdidos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta vocación. No se trata solo de misioneros en tierras lejanas o pastores en púlpitos, sino de que cada creyente sea proactivo en su comunidad. Cuando entablas una conversación con alguien que está pasando por dificultades, puedes rezar con esa persona. Cuando ves a alguien de luto, ya sea un amigo o un desconocido, puedes elegir expresar compasión en la acción. Esto puede ser un poco de ayuda, ánimo o incluso una visita a alguien que se siente solo. Estas son respuestas prácticas a las oraciones que oramos. Son pasos de fe que manifiestan el amor de Cristo de manera tangible. Además, es esencial que, al vivir como reflejos de Cristo, cultivemos la capacidad de escuchar. Orar es guardar silencio y adorar, pero también es escuchar. Cuando escuchamos a los demás, no solo ayudamos a cargar con sus cargas, sino que también aprendemos sobre sus dolores y anhelos. Y esto nos permite orar de formas más específicas y significativas. El apóstol Santiago nos informa en Santiago 1:19: Pronto escuchad, lentos en hablar y lentos en la ira. Ser un buen oyente es un signo de amor y respeto, y también un paso esencial en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, una parte de nuestro crecimiento espiritual también es la capacidad de afrontar desafíos y adversidades. Por lo tanto, debemos aferrarnos a la disposición de Dios, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. En Romanos 8:28 se nos recuerda que sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Este versículo no es solo una afirmación, sino también una promesa. Creo que muchos hemos pasado por situaciones difíciles en las que parecía que todo se estaba desmoronando. Sin embargo, en estos momentos, debemos entregarlo a Dios en oración. La confianza en el Señor puede construir en nosotros una resiliencia que nos permite cruzar incluso los mares más agitados. Así que, mientras avanzamos hacia estos próximos pasos, os animo a comprometeros con la oración y la acción, pero también a soñar en grande. El Dios que obra en ti es el mismo que creó el universo y conoce todas las necesidades. En Efesios 3:20 no solo promete escucharnos, sino también sorprendernos. Ahora a aquel que puede hacer inmensamente más que todo lo que pedimos o pensamos, según su poder que obra en nosotros. Por eso, mientras oráis, hazlo con valentía y expectación. Así que, sueña con descaro, que tu vida de oración y adoración, marcada por la obediencia y la acción, se convierta en un testimonio poderoso que impacte no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Estate dispuesto a ser un embajador de Cristo en tu comunidad, a ser el cambio que quieres ver en el mundo.
Si aún no has tenido experiencias profundas con Dios, debes saber que es posible. El Señor espera que busques más de Él. Al entrar en sus promesas, nos enfrentamos a su deseo de vernos ampliados en fe, amor y valentía. El espacio entre nosotros y Él se construye a través de la oración. Este es el camino hacia una relación más profunda. Queridos hermanos y hermanas, al salir de aquí, hagamos un compromiso renovado de buscar nuestra relación con Dios, no solo en tiempos de crisis, sino en todas las circunstancias. Que nuestras oraciones sean un reflejo de la lectura de la palabra y su aplicación en nuestra vida diaria. Que nuestras vidas de adoración brillen con la luz de Cristo en medio de un mundo que tanto le necesita. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros y que vuestras oraciones se conviertan en ecos de su gloria en una generación sedienta de verdad. Recuerda, Él es fiel a su palabra y en todo lo que hacemos debemos buscar su rostro. Que la gracia del Señor os acompañe a todos mientras os dedicáis a vivir una vida de oración ferviente y adoración vibrante. Amén. A medida que avanzamos en este tiempo de reflexión y oración, es fundamental que comprendamos la profundidad y seriedad de lo que significa vivir una vida llena de fe y compromiso con Dios. Lo que quiero que te lleves hoy es la esencia de lo que significa entregarte verdaderamente a Dios en todas las áreas de tu vida. Esto requiere acción intencionada y, sobre todo, un corazón dispuesto a transformar e impactar el mundo que nos rodea. La oración es poder y, como hemos mencionado antes, debería ser la fuerza motriz de nuestras vidas. En Santiago 5:16 se nos recuerda que la oración de los justos es poderosa y eficaz. Cada vez que nos acercamos a Dios, tenemos la oportunidad no solo de desbloquear nuestras necesidades, sino también de interceder por quienes necesitan ayuda, esperanza y un toque del Señor. La oración se convierte en una corriente espiritual que puede alcanzar las realidades más lejanas y transformar vidas. Por eso, estoy aquí para animarte a no rendirte, aunque las respuestas no lleguen de inmediato. Dios actúa en su tiempo y de maneras que a menudo están más allá de nuestra comprensión. Pensemos un momento en las promesas de Dios, cuando dice en Romanos 8:28 que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. No está haciendo una simple afirmación optimista. Nos asegura que cada dificultad, cada dolor y cada desafío cumplen un propósito mayor en su voluntad soberana. Esto significa que incluso en las situaciones más complicadas y angustiantes, hay esperanza. Dios tiene un plan, y cuando nos apoyamos en Él, podemos navegar las tormentas de la vida con confianza y gratitud. Reflexionemos también sobre el poder de la adoración, que es un aspecto igualmente importante de nuestra vida cristiana. En el Salmo 100:4 se nos instruye a entrar por sus puertas con acción de gracias y entrar en sus cortes con alabanza. La adoración tiene el poder de cambiar la atmósfera que nos rodea. Cuando alabamos a Dios, no solo glorificamos su nombre, sino que también abrimos nuestras vidas para que el Espíritu Santo actúe en nosotros y a través de nosotros. Nos transforma y al mismo tiempo afecta a quienes nos rodean. Si quieres ver cambios en tu vida y en la de quienes amas, empieza a adorar. Adorar es rendirse, es reconocer la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él. Aún así, es fácil perderse en la rutina de la vida cotidiana y olvidar la importancia de estos momentos sagrados de comunión con Dios. Por lo tanto, debemos ser intencionados al definir momentos específicos para dedicar a la oración y el culto. No dejes que el ruido del mundo que te rodea eclipsa tu conexión con el Señor. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña, pero cuando ores, entra en tu habitación y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto. Entonces tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Es decir, es en la intimidad con Dios donde encontramos poder y nos convertimos cada vez más en testigos de su gracia. Ahora reflexionemos sobre una pregunta vital. ¿Cómo podemos ser esos embajadores de los que hablamos si no conocemos verdaderamente su presencia? La intimidad con Dios es el factor determinante que nos permite cumplir la misión a la que estamos llamados. Cuando conocemos verdaderamente a Dios y experimentamos su bondad en nuestras vidas, se hace evidente en nuestras palabras, acciones y actitudes. Podemos transmitir esta verdad a los demás, no de forma forzada o artificial, sino desde un lugar de autenticidad. La palabra nos exhorta a ser luz y sal en la tierra. En Mateo 5:13-16,
Jesús nos dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Cada día que despertamos, tenemos la oportunidad de iluminar su luz en medio de la oscuridad. Esto significa ser una fuerza de cambio, llevando esperanza a los dolientes y consolando a quienes sufren. La belleza del Evangelio es que no es solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. ¿Cómo vivimos esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo impactamos en nuestros hogares, comunidades, e incluso en quienes nos rodean en nuestras interacciones cotidianas? Te invito a preguntarte, ¿qué puedo hacer para lograr un cambio visible y positivo en la vida de los demás? Esto puede ser tan sencillo como ofrecer un oyente a un amigo que está pasando dificultades, o tan importante como involucrarse en proyectos comunitarios que buscan ayudar a los desfavorecidos. Cada acto de bondad y amor es una expresión de nuestra adoración al Señor. Y recuerda, incluso las cosas pequeñas tienen un gran impacto. A menudo la gente subestima sus acciones. No creas que tienes nada que ofrecer. Tienes una voz que puede animar, una sonrisa que puede transformar el día de alguien y manos que pueden ayudar. Lo que te parece pequeño puede ser monumental para otro, y así, cada uno de nosotros está llamado a vivir en adoración, oración y acción. Al salir, comprometámonos a perseguir una vida que no solo busque la presencia de Dios, sino que también refleje su luz y amor allá donde vayamos. Que nuestra vida diaria esté llena de pequeñas acciones de amor que glorifiquen el nombre del Señor. Os animo a que llevéis esto a vuestros hogares, a vuestros trabajos, a vuestros colegios y donde quiera que estéis. Que la esencia de nuestra relación con Dios desborde hasta tal punto que los demás a nuestro alrededor deseen conocer al Dios que nos transforma, que vean en nosotros una luz brillante, que no solo ilumine el camino de nuestras propias vidas, sino que también ofrezca esperanza a quienes están perdidos y cansados. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de vosotros, que vuestras oraciones se conviertan en ecos de su gloria y que seamos agentes de cambio en este mundo. Despidámonos con el corazón lleno, sabiendo que Él es fiel y que, con Él, somos más que conquistadores. Amén. Mientras continuamos en nuestro camino de fe, quiero que nos detengamos un momento y reflexionemos sobre la naturaleza de nuestro llamado como cristianos. No somos solo seguidores de Cristo, somos embajadores del reino de Dios, y eso conlleva una responsabilidad que no podemos ignorar. En 2 Corintios 5:20, Pablo nos recuerda: así somos embajadores de Cristo, como si Dios hiciera su apelación a través de nosotros. Esta es una declaración poderosa y al mismo tiempo una invitación a abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Ser embajador implica tener un mensaje que llevar, una misión que cumplir. Esto significa que cada palabra que pronunciamos, cada acción que tomamos y cada acción que expresamos debe reflejar la verdad de quién es Cristo. Esto no es algo que debamos tomar a la ligera, y aquí es donde muchos de nosotros podemos sentirnos desafiados. ¿Qué significa ser embajador de Cristo en un mundo tan confuso y a menudo hostil hacia la fe? ¿Cómo podemos iluminar a Cristo en situaciones que pueden parecer oscuras? Es en tiempos de adversidad cuando se revela la verdadera esencia de nuestra fe. En Filipenses 2:15, Pablo nos exhorta a ser hijos inocentes e inocentes, sin culpa de Dios, en medio de una generación malvada y corrupta, y a brillar como estrellas en el universo. Cuando vivimos según nuestra fe, incluso frente a las tormentas de la vida, somos luz, esperanza y amor. La gente a nuestro alrededor empieza a notar que hay algo diferente en nosotros. Cuando observamos la historia de Daniel, encontramos un ejemplo notable de fe en acción. Daniel sirvió en un reino que no solo ignoraba a Dios, sino que también tenía valores totalmente opuestos a los del Señor. Sin embargo, su fidelidad a Dios, incluso en medio de la adversidad, le convirtió en una luz. Su historia muestra que incluso en circunstancias adversas, cuando nos mantenemos firmes en la oración y la fidelidad a Dios, podemos influir e impactar a quienes nos rodean. Daniel no solo destacaba entre los sabios de su tiempo, sino que fue un instrumento en manos de Dios para cambiar la historia de una nación. Te invito a pensar, ¿dónde te ha colocado Dios en este momento de tu vida? ¿Estás en un lugar de trabajo, en una escuela o incluso en un hogar donde el mensaje del Evangelio no es bienvenido? Recuerda que tu presencia, tu fe y tu oración son poderosas. Puede parecer que eres solo una gota en el océano, pero cada gota cuenta. Cuando te dedicas a orar por quienes te rodean, como hizo Daniel,
enciendes una luz que puede guiar a otros al conocimiento de Cristo. Tu vida puede ser la clave que Dios usa para abrir los ojos de alguien a la verdad. Y no debemos olvidar la importancia de la comunidad. En Hechos 2, 44 y 47, vemos que los primeros cristianos vivían juntos en comunión, compartiendo todo lo que tenían y cuidándose unos de otros. Esta unidad y amor reflejan la esencia de lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Cuando nos unimos para servir, apoyarnos y amarnos unos a otros, la luz de Cristo brilla aún más. La comunidad de fe es un lugar donde podemos reponernos, animarnos mutuamente y ser retados a avanzar. Así que, a quienes os escucháis, quiero animaros a involucraros más profundamente en vuestra iglesia local. Haz voluntariado, únete a grupos de oración o participa en actividades comunitarias. Cada pequeño acto de amor y dedicación construye la comunidad de fe y la convierte en un reflejo del reino de Dios en la tierra. Cuando nos unimos, nuestra capacidad para causar impacto comienza a multiplicarse, y las bendiciones se multiplican en nuestros hogares, relaciones e incluso en la sociedad. Ahora, abordemos un aspecto crucial de nuestro camino, el desapego. Jesús hablaba a menudo de la importancia de renunciar a nuestras posesiones y dejar ir el materialismo. En Mateo 6, 19, 21 nos enseña a no acumular tesoros en la tierra, sino a guardar tesoros en el cielo. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esto es un recordatorio de que nuestra verdadera riqueza no reside en las cosas que poseemos, sino en nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con los demás. ¿Cuántas veces permitimos que el deseo de cosas materiales nos frene? ¿Cuántas oportunidades de servir y marcar la diferencia dejamos pasar porque nos preocupamos demasiado por nuestras propias necesidades? Es una pregunta a la que debemos enfrentarnos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo que consideramos valioso para ayudar a quienes no tienen nada? El Evangelio nos llama a un amor sacrificial, un amor que se preocupa por el bienestar de los demás tanto como por el nuestro. Así que podamos evaluar constantemente dónde están nuestras prioridades y cómo podríamos ser más generosos, no solo económicamente, sino también en tiempo y recursos. Además, me gustaría enfatizar la importancia de mantener un corazón que enseñe. Como seguidores de Cristo, siempre debemos estar abiertos a aprender y crecer en la fe. En Proverbios 1:5 leemos: Los sabios oirán y aumentarán en conocimiento, y el entendimiento adquirirá consejo sabio. Nunca debemos dejar de buscar el conocimiento y la sabiduría que vienen de arriba. Este deseo de crecer nos pone en una posición para actuar de forma más eficaz como embajadores del reino. Imagina los cambios que pueden ocurrir cuando todos nos comprometemos a vivir según estos principios. Una comunidad llena de amor, luz y acción proactiva. Seríamos una fuerza poderosa, no solo en nuestras vidas, sino también en la de quienes están perdidos y buscan esperanza. Y cuando nos enfrentemos a dificultades y persecuciones por nuestra fe, recordemos lo que Jesús nos dijo en Mateo 5, 11, 12. Bienaventurados sois cuando sois insultados, perseguidos y falsamente dicéis todo tipo de mal contra vosotros por mi causa. Alégrate y alegraos, porque grande es vuestra recompensa en el cielo. Incluso en la adversidad, tenemos la promesa de que seremos recompensados. Así, al cerrar, llevaremos el mensaje de esperanza, amor y transformación. Que seamos agentes activos del reino de Dios, trayendo luz al mundo y marcando la diferencia en la vida de las personas. Cuando se nos llama a rendir cuentas por nuestras vidas, espero que podamos mirar atrás y ver un reflejo del amor de Cristo obrando en nosotros y a través de nosotros. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de vosotros en vuestro camino y que, juntos, podamos ser faros de esperanza y agentes de cambio en este mundo. Que nuestras acciones estén guiadas por el amor y que nuestras vidas sean un testimonio poderoso de la gracia que hemos recibido. Amén. Al reflexionar sobre el amor inconmensurable de Dios, es más que apropiado reconocer que este amor no solo se nos da por nuestro bienestar personal, sino también para que podamos ser portadores de este mensaje de esperanza para todos los que nos rodean. Debemos entender que estamos llamados a vivir en comunión con los demás y que la forma en que interactuamos con las personas refleja directamente nuestra relación con Dios. Como dijo Jesús en Juan 13:34-35, os doy un nuevo mandamiento, amaos unos a otros. Así como yo os he amado, debéis amaros los unos a los otros.
Con esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Esta es la esencia de nuestra misión. El amor es la señal visible de que seguimos a Cristo. No se trata solo de sentimientos o palabras. El amor debe manifestarse en acciones concretas, en la vida cotidiana, en nuestras interacciones, en cómo hablamos y actuamos. En el mundo en el que vivimos, donde hay tanto egoísmo y división, ser portador del amor de Dios es crucial. Tenemos la responsabilidad de volcar ese amor en nuestro entorno, especialmente en momentos en que el mundo parece más oscuro. Así que quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cómo has expresado el amor que has recibido de Dios? ¿Recuerdas alguna vez reciente en la que tuviste la oportunidad de mostrar ese amor a alguien? Puede ser tan simple como una palabra de ánimo para un amigo que está pasando por un momento difícil, o tan importante como actuar en nombre de alguien necesitado, como apoyar a un compañero creyente en un momento de crisis. Estas acciones, por pequeñas que sean, se acumulan y juntas tienen el potencial de cambiar vidas. Recuerda la historia de la pobre viuda que dio todo lo que tenía en el templo. En Marcos 2, 41-44, Jesús destaca el valor de su ofrenda, que no era mucho en términos monetarios, sino todo lo que tenía. Esto nos enseña que Dios no mide nuestra generosidad por valor monetario, sino por la generosidad y el sacrificio con los que damos. El amor verdadero suele ser sacrificial y va más allá de lo cómodo. Cuando estamos dispuestos a dar de nosotros mismos, aunque sea en pequeñas medidas, estamos imitando a Cristo que se entregó completamente por nosotros. Otro aspecto fundamental en nuestro camino de fe es la unidad. En Efesios 4:3, Pablo nos pide: haced todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La unidad no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de amor y respeto mutuos. Debemos trabajar activamente para crear un entorno donde la diversidad de pensamiento y experiencia sea bienvenida y donde podamos crecer juntos en el amor del Señor. Cuando estamos unidos, somos más fuertes, y cuanto más fuertes seamos juntos, más eficazmente podremos avanzar en la misión de Dios. Por supuesto, ser una luz en medio de la oscuridad no siempre es fácil. Todos nos enfrentamos a desafíos y adversidades en nuestras vidas. A menudo, la tentación puede ser caer en el desánimo o alejarse del trabajo que Dios nos ha llamado a realizar. Pero recordad el ánimo que encontramos en Santiago 1:2-4. Hermanos míos, considerad una gran alegría caer en diversas pruebas, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Y la resistencia debe tener su trabajo terminado para que pueda ser maduro y perfecto, sin carencia de nada. Las pruebas son una oportunidad para que crezcamos en nuestra fe y confianza en Dios. En lugar de ver las dificultades como un obstáculo, podemos verlas como un medio por el cual Dios está moldeando nuestro carácter y preparándonos para el servicio. Cuando nos encontramos en tiempos difíciles, no podemos evitar dirigir nuestra mirada a Cristo, que nos ha dado el mayor ejemplo de perseverancia. En Hebreos 12:2 se nos exhorta a fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, que por la alegría que se le puso delante, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Jesús, nuestro modelo, no se dejó desanimar por las dificultades, se enfrentó a oposición y dolor, pero continuó por el camino que le llevó a la cruz. Aunque no estemos ante una crucifixión, todos tenemos cruces que debemos soportar, penas, rechazos, luchas. La diferencia que marcamos en el amor, a pesar de estas luchas, es lo que impactará en las vidas que nos rodean. Así que si estás pasando por dificultades ahora mismo, debes saber que estás en buena compañía. Busca refugio en sus promesas y sé fuerte en su palabra. Nunca nos dejaba en paz. En 2 Corintios 12:9, el Señor nos asegura: mi gracia os basta, porque mi poder se hace perfecto en la debilidad. Es en la fragilidad donde se manifiesta el poder de Dios. Cuando confiamos en Él, Él nos da la fuerza y el valor para seguir adelante. Así que, al prepararnos para afrontar la vida cotidiana, recuerda que nuestra lucha no es en vano. Cada pequeño paso que damos hacia el amor activo y la unidad en Cristo es un paso que resuena en la eternidad. Que mantengamos nuestra mente y corazón sintonizados con la voz del Espíritu Santo, siempre buscando dirección y valor. Miremos más allá de nuestras propias necesidades y busquemos ser agentes de cambio en nuestra comunidad. El cambio significativo no ocurre por un solo gran acto, sino por la suma de muchos pequeños actos de amor y generosidad.
Cada vez que elegimos amar, servir y apoyar, estamos construyendo el reino de Dios aquí y ahora. Cada acto de bondad representa un ladrillo en la construcción de una casa de amor que puede albergar a quienes están perdidos y rotos. Recuerda que puedes ser la respuesta a la oración de alguien. A medida que avanzamos, que nuestra vida diaria esté llena de acciones que glorifiquen el nombre del Señor, que reflexionemos sobre el amor que hemos recibido y que esta luz que brilla en nosotros guíe a otros a conocer este amor maravilloso y transformador. Que nuestras voces y nuestras vidas sean un testimonio vivo de quién es Dios. Transformados por su amor, seamos también quienes transformamos el mundo que nos rodea. Sé valiente, persiste en tu fe y recuerda que estamos juntos en este camino. Unámonos en amor y juntos seamos agentes de la transformación que este mundo necesita con tanta urgencia. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros y que su luz y amor nos guíen cada día. Amén. Al mirar ahora hacia nuestro próximo paso como comunidad de fe, debemos asumir la responsabilidad y la alegría de ser instrumentos en manos de Dios. Es un privilegio poder trabajar junto al Creador del universo y debería animarnos a cada uno a actuar. En Efesios 2:10 aprendemos que estamos hechos de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó para que camináramos. Esto nos muestra que desde el principio Dios ha tenido un plan específico para nuestras vidas. Y, lo más importante aún, estas buenas obras no son algo que debamos forzar, sino algo que fluye de forma natural de nuestra relación con Él. ¿Y cómo podemos empezar este trabajo? En Hechos 20:35 encontramos las palabras de Jesús. Hay mayor alegría en dar que en recibir. ¡Qué principio tan maravilloso! A veces podemos pensar que dedicar tiempo a ayudar a otro o dar algo que ya tenemos es una tarea difícil, pero la verdad es que esta es una de las alegrías más profundas que podemos experimentar. Cuando elegimos dar de nosotros mismos, ya sea nuestro tiempo, recursos o amor, seguimos el ejemplo de Cristo, que lo dio todo por nosotros. Y en ese acto de generosidad encontramos una alegría que el mundo no puede ofrecer. ¿Alguna vez has experimentado esta alegría? Recuerdo una experiencia en la que decidí ayudar a un vecino que estaba pasando por un mal momento. El simple hecho de acudir a él, escuchar sus preocupaciones y ofrecerle ayuda práctica no solo le trajo alivio, sino también una inmensa alegría para mí. Esto es lo que ocurre cuando nos comprometemos a actuar según el llamado de Dios. No solo somos bendiciones, sino también bendecidos. A veces puede parecer que lo que hacemos es pequeño o insignificante. Sin embargo, en 1 Corintios 15:58, se nos recuerda que en el Señor nuestro trabajo no es en vano. Cada pequeño gesto de amor y cada acción de bondad se acumulan en un gran tapiz de compasión que, a su vez, puede conducir a una transformación en la vida de los demás. Nunca sabes cómo una simple sonrisa o una palabra de ánimo pueden influir en el día de alguien. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra responsabilidad, no solo individualmente, sino también colectivamente. Como comunidad, debemos unirnos en nuestra vocación. En 1 Pedro 4:10 se nos dice que cada uno de nosotros ejerza el don que ha recibido para servir a los demás, como buenos administradores de la gracia de Dios, en sus diversas formas. Todos tenemos dones y habilidades únicas dadas por Dios, y la forma en que las usamos para los demás es vital. Piensa en lo que puedes ofrecer. ¿Tienes habilidades musicales? Tu implicación puede llevar a otros a adorar con más sinceridad. ¿Es buen cocinero? Organizar una cena para quienes lo necesitan puede ser una bendición increíble. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, y cuando trabajamos juntos somos más efectivos. Y no debemos olvidar el poder de la oración. A menudo podemos querer ayudar, pero no encontramos un camino claro. Aquí es donde entra la oración. La oración es la clave que abre el cielo y trae guía divina. En Filipenses 4:6, Pablo nos exhorta: no os preocupéis por nada, sino en todo, por oración y súplica y con gracias, que vuestras peticiones sean conocidas por Dios. Cuando oramos, no solo dirigimos nuestras preocupaciones a Dios, sino que también nos alineamos con su voluntad. Puede mostrarnos oportunidades para servir que quizá no hayamos considerado. Un momento de oración puede abrir puertas que nunca imaginamos. Puede conectarnos con personas, llevarnos a lugares y animarnos a actuar de manera que tenga impacto. Y cuanto más oramos, más se transforman nuestras mentes y corazones. Queremos ver el mundo como Dios lo ve,
y para ello necesitamos buscar su sabiduría. Cuando hablamos de transformación, también debemos reflexionar sobre cómo hemos sido luz en medio de la oscuridad. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos enseña: «Sois luz para el mundo. No puedes esconder una ciudad construida en una colina. Tampoco nadie enciende una lámpara y la pone bajo un cuenco. Al contrario, la coloca sobre el soporte y así ilumina a todos los que están en la casa. Por tanto, que brille vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esa es nuestra misión, ser la luz que brilla a través de la oscuridad y apunta a nuestro Padre Celestial. Estamos en un mundo que a menudo parece lleno de desesperación y confusión, y cuando vivimos de una manera que honra a Dios, llevamos la luz de Cristo a quienes aún están perdidos. ¿Cómo podemos hacer esto de forma práctica? Podemos empezar con conversaciones intencionadas. Al interactuar con nuestros amigos, compañeros de trabajo y familia, tenemos la oportunidad de ofrecer esperanza y ánimo. No necesitamos ser predicadores ni tener todas las respuestas. Lo que la gente suele necesitar es a alguien que realmente les escuche y les trate con amor. La empatía es una forma poderosa de testimonio. Además, en nuestra vida pública, podemos promover la justicia y la compasión, ya sea a través del voluntariado, apoyando causas locales, o incluso adoptando una postura clara sobre cuestiones que desafían los valores de Dios. Cuando hablamos y actuamos con cariño, nuestros esfuerzos pueden resonar y transformar no solo nuestras vidas, sino también toda una comunidad. Dos puntos fundamentales que no podemos ignorar son la perseverancia y la esperanza. En un camino de fe nos enfrentaremos a desafíos, pero debemos aferrarnos a la verdad de que nuestro trabajo siempre tendrá un propósito. En Gálatas 6:9 encontramos la exhortación: «Y no nos cansemos de hacer el bien, porque con el tiempo cosecharemos, si no perdemos el ánimo». Puede ser tentador desanimarse, pero debemos recordar que un cambio significativo lleva tiempo. A veces no veamos los frutos inmediatos de nuestros esfuerzos, pero lo que importa es la fidelidad a Dios y a su llamado. Por último, al cerrar este bloque, quiero que recuerdes que no estás solo en este camino. Estamos juntos, como una familia de fe, apoyándonos mutuamente. Por tanto, hablemos del amor de Cristo con valentía, actuemos según sus principios y seamos la luz que Él nos ha llamado a ser. Que siempre estemos en oración, buscando orientación y asumiendo la responsabilidad de ser embajadores de Cristo en este mundo. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, y juntos podemos ser poderosos instrumentos de transformación. Sé que con su gracia seremos capaces de afrontar cualquier desafío y ser agentes valiosos de cambio en la vida de quienes nos rodean. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino de fe y compromiso de vivir como agentes de cambio, es esencial que reflexionemos sobre las herramientas que Dios nos ofrece para cumplir este llamado. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía y nuestro ayudante. En Hechos 1:8, Jesús nos dice: «Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Esta promesa nos recuerda que no estamos solos en nuestra misión. Dios nos ha dotado de la fuerza para ser testigos de su amor en todas partes. Este poder no es solo para predicar desde púlpitos o para líderes religiosos, sino que está disponible para todos nosotros, creyentes comunes, que deseamos vivir según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para amar, servir y actuar de maneras que van más allá de nuestras limitaciones humanas. Cuando nos entregamos a Él, nos volvemos más sensibles a las necesidades de los demás. Por tanto, necesitamos cultivar una vida de intimidad con Dios, buscando al Espíritu en la oración y la meditación sobre la palabra. Es a través de la oración que encontramos guía y fortaleza. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una poderosa instrucción: «No os preocupéis por nada, sino en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, que vuestras peticiones sean conocidas por Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús». La oración nos da esta paz maravillosa, capaz de sostenernos en tiempos de turbulencia. Esta paz no significa la ausencia de problemas, sino la seguridad de que Dios está al mando, trabajando en nuestro nombre,
También debemos recordar que la transformación que buscamos no solo ocurre en nosotros mismos, sino que es un proceso que debe reflejarse en la comunidad que nos rodea. En nuestro papel como embajadores de Cristo, debemos ser cuidadosos en nuestra postura ante los problemas sociales y las luchas que enfrenta nuestro mundo. Recuerda que nuestra prueba de fe a menudo se revela en cómo respondemos a las necesidades de los demás. Dios nos llama a ser una voz para los que no tienen voz y a defender la justicia en medio de la opresión. Cuando pensamos en promover el cambio social, a menudo miramos las grandes iniciativas y campañas, pero el verdadero impacto suele empezar a nivel individual. A menudo, el cambio comienza con una conversación amable o un gesto de generosidad. Un simple acto de bondad puede ser la mecha que empieza a romper las cadenas de la injusticia. En Santiago 1:27 leemos la definición pura e inmutable de religión que agrada a Dios. La religión que Dios Padre nuestro acepta como limpia e inmaculada es esta: cuidar de huérfanos y viudas en su angustia y mantenerse libre de la corrupción del mundo. Este versículo no solo es un llamado a la acción, sino también un recordatorio de que nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas. Sin embargo, ser agente de cambio puede ser una carga pesada, y así Jesús nos enseña en Mateo 11:28-30 a acercarnos a Él. Venid a mí todos los que estáis laborosos y cargados, y yo os daré descanso. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Este pasaje es una invitación a encontrar descanso en Cristo, no solo en tiempos de fatiga física, sino también en tiempos de fatiga física. Nos invita a poner en Él nuestras preocupaciones y cargas. Cuando dirigimos nuestra atención a las dificultades que nos rodean, recordamos que el verdadero cambio proviene de un corazón lleno de amor y compasión. La compasión es la respuesta del corazón de Cristo a las sinfonías de dolor que encontramos en nuestro camino. No podemos cerrar los ojos ante las injusticias que nos rodean. Tenemos que involucrarnos, actuar y tomar una postura. En Lucas 10:33, la parábola del buen samaritano nos desafía a ver las necesidades de los demás y a actuar, independientemente de nuestras propias circunstancias. Cuando miramos a nuestro alrededor, ¿puedes ver a quienes necesitan ayuda? ¿Cómo puedes estar presente en sus vidas? A veces, se nos ve obligado a ir más allá de lo que sería natural. Ser la voz de la esperanza en medio de la tristeza, un brazo que ofrece apoyo y un corazón que se preocupa. Y todo esto debe fluir de nuestra relación con el Señor. Cuanto más nos alimentamos de su palabra y de su presencia, más desbordamos de ese amor y compasión. En 1 Juan 3:17 encontramos una profunda reflexión. Si alguien tiene medios materiales y viene a ver a su hermano necesitado, pero no tiene compasión de él, ¿cómo puede haber en él el amor de Dios? Esto nos enfrenta a nuestra responsabilidad como creyentes. Hoy en día, puede que te preguntes, ¿qué puedo hacer? La respuesta puede ser más sencilla de lo que crees. Podemos empezar por cosas pequeñas, ser una presencia activa en la vida de nuestros vecinos, ayudar en un proyecto de servicio comunitario o simplemente ser un oyente atento. Estas son las semillas que pueden convertirse en una gran cosecha de amor y bondad. Al mismo tiempo, debemos reconocer que ser agentes de cambio también requiere valor. El valor está en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Romanos 12:2 nos advierte contra la conformidad con este mundo, pero nos exhorta a transformarnos renovando nuestra mente. No debemos dejarnos influir por el miedo o la indiferencia que impregna la sociedad, pero debemos tener el valor de actuar, incluso cuando resulta incómodo. Quizá estamos llamando a la gente a una nueva forma de pensar y actuar. El amor de Dios es revolucionario y transforma todo a tu alrededor. El amor que nos impulsa a actuar, a alzar la voz, a acercarnos, es un amor que cambia corazones y vidas. Así que sé valiente. Cree que cada paso que das hacia ese cambio es significativo. Al llegar al final de esta manzana, reflexionando sobre todo esto, recordemos la importancia de estar alineados con la voluntad de Dios. Que nuestra relación con Él nos impulse a actuar con amor y compasión, convirtiéndonos en instrumentos de esperanza en un mundo que tanto la necesita. Uniéndonos como un solo cuerpo, fortalecidos por el amor de Cristo, podemos impactar vidas y transformar comunidades. Estamos en este camino juntos,
y es a través de nuestra disposición a ser ligeros y sal que seremos verdaderos embajadores de Cristo. Que Dios siga guiándonos, moldeándonos y poniéndonos en acción para su gloria. Amén. Al reflexionar sobre todo lo que hemos discutido, es esencial recordar la importancia de mantenerse firmes en la fe, incluso en un mundo que puede parecer caótico y desorientador. En Romanos 8:37, Pablo nos recuerda: pero en todas estas cosas somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Es una promesa poderosa. No solo somos ganadores, somos más que conquistadores. Esta afirmación debe animar los corazones y fortalecer nuestras almas. Vivir en un estado continuo de victoria es posible cuando permitimos que nuestra identidad en Cristo sea la base de todo lo que hacemos. Debemos entender que, independientemente de las circunstancias que enfrentemos, somos hijos e hijas del Rey. Esto significa que tenemos la herencia de triunfar. Cada uno de nosotros ha sido llamado a un propósito divino, y la certeza de que tenemos un propósito nos motiva a seguir luchando y trabajando por el bien de los demás. Entonces, ¿cómo podemos vivir esta victoria de forma práctica? Es sencillo, a través de la confianza en Dios y la disposición a actuar. Necesitamos cultivar una vida de oración y lectura de la palabra. En el Salmo 119, 105 leemos: Tu palabra es una lámpara que ilumina mis pasos y una luz que ilumina mi camino. La palabra de Dios es lo que nos guía, lo que trae claridad en medio de la oscuridad. Nuestro camino puede ser incierto, pero la luz que proviene de su palabra nos guía. Esto no es un llamado a ser pasivo, más bien es un llamado a la acción. Cuando sabemos que somos más que conquistadores, debemos levantarnos y actuar con fe. Debemos unirnos como cuerpo de Cristo para animarnos unos a otros, orar juntos y compartir experiencias de fe. En Hebreos 10, 24, 25 nos exhortan: y considerémonos los unos a los otros para incitar al amor y a las buenas obras. No abandonemos la reunión de nosotros mismos, como es costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y más aún cuando veáis acercarse el día. La unidad es fundamental. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos hacer el bien y expandir el reino de Dios. Además, en tiempos difíciles, es importante recordar que cada lágrima, cada lucha y cada dificultad es vista por Dios. Es atento a nuestras necesidades y a nuestras dificultades. En 2 Corintios 4, 17, 18, encontramos la esperanza de que nuestros sufrimientos ligeros y momentáneos nos producen una gloria eterna que pesa más que todos ellos. Mirando las promesas de Dios, podemos estar seguros de que nuestro trabajo y nuestras batallas aquí en la tierra son temporales, pero la recompensa es eterna. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida cotidiana? Podemos empezar mirando las necesidades de las personas que nos rodean. Cuando notamos que alguien está pasando por un mal momento, podemos pedir ayuda y ofrecerle ayuda. Un simple gesto de bondad puede convertirse en una oportunidad para compartir la esperanza de Cristo. Si conocemos a alguien que está enfrentando un desafío, ofrezcamos una oración o un acto de servicio. Esto no solo sirve como recordatorio del amor de Dios, sino que también puede inspirar a la persona a buscar una relación más profunda con el Señor. Al cerrar este bloque, quiero que cada uno de vosotros lleve esta idea con vosotros. Tenemos un papel importante que desempeñar en la obra de Dios, y eso incluye ser una luz en la vida de los demás. Mientras continuamos nuestro camino juntos, que siempre busquemos la voluntad de Dios, permanezcamos firmes en la fe y actuemos con amor. Que nos unamos en un propósito común: glorificar a Dios a través de nuestras vidas e impactar a quienes nos rodean. Recordemos siempre que en Cristo somos más que conquistadores, con el poder necesario para cambiar el mundo. Que Dios nos bendiga abundantemente y que seamos instrumentos en sus manos, listos para actuar y marcar la diferencia. Amén.